Ok, chiquillos, bueno, buenos días ahora sí, formalmente para todos y todas aquellos que estén conectados. Eh, Segunda sesión de la semana, les recuerdo que la intención es terminar el contenido y ojalá avanzar lo más posible con la pregunta esencial acá. Recuerden que la pregunta esencial de esta semana tiene que ver con una pregunta de selección múltiple, no es una pregunta de desarrollo, por lo tanto es la alternativa correcta, ustedes son los que me tienen que presentar, ¿ya? No necesito tanto una explicación formal y profunda y compleja sobre aquello que vamos a abordar. ¿Ok? Bueno, habíamos quedado introduciendo el parlamentarismo y, si la memoria no me falla, estábamos hablando sobre las características que tenía, o los elementos, perdón, que ocupaba el Parlamento para poder manipular al Poder Ejecutivo. Chiquillos. Eh, y habían cuatro elementos característicos que hablamos que fueron la imposibilidad de cerrar el debate, la manipulación a través de los quórums o cantidades mínimas, el uso de la interpelación o acusación constitucional como una herramienta y la aprobación o rechazo de leyes periódicas. Bueno, vamos a ir desarrollando un poquitito cada uno de estos puntos. El primero, que habla sobre la imposibilidad de clausurar o cerrar el debate, tiene que ver principalmente con que en esta época el debate parlamentario, la discusión parlamentaria se podía extender un tiempo ilimitado. Cuando me refiero a limitado, de verdad es ilimitado, podían ser meses o años intentando aprobar una ley que el Congreso no terminaba de discutir. ¿Ya? Esa extensión artificial del debate que se hacía tenía como intención el entrampar las leyes y que éstas no pudiesen ser aplicadas. Y de esa manera el presidente no podía llevar a cabo su proyecto o programa político. Ese era el rol que jugaba la interpelación, perdón, esta clausura del debate o esta no capacidad de clausurar o cerrar el debate parlamentario. ¿Ya? Y esto, estimado, evidentemente con el paso del tiempo se cambió. Hoy día existe la posibilidad de cerrar el debate, decir ya, ok, no se discute más y se vota ahora. Esa factibilidad, esa posibilidad existe. No te voy a responder nada, Byron, porque no quiero discutir. ¿Ya? Eh, y otro elemento que hablamos es la manipulación de las cantidades o quórums. Quórum es cantidad, ¿ya? De hecho, siempre ha existido una cantidad mínima de gente o de parlamentarios presente que tiene que estar para poder votarse una ley. En esta época existía esto y quizás si la ley no me convenía a mí, ni a mi grupo político, simplemente nos retirábamos de la sala y no se votaba la ley. Y de esa manera se podíamos manejar o manipular qué se votaba y qué no se votaba, qué se aprobaba y qué ni siquiera iba a discusión. ¿Ya? Esa era la importancia que tenía esta estrategia de control, porque para asegurarme que la ley fuera aprobada, probablemente tenía que entregar algo a cambio, ¿ya? Algún beneficio. Un tercer elemento tiene que ver con el uso de las interpelaciones y acusaciones constitucionales. Una interpelación es invitar a una autoridad política a responder preguntas, tipo entrevista. Y una acusación constitucional es un juicio político que se le hace a una autoridad porque quizá no está cumpliendo con los deberes que establece la Constitución vigente. El Congreso de esta época, el Congreso de la época parlamentaria, de la época oligárquica, utilizaba esta herramienta como una estrategia para poder sacar ministros, para obligarle a que tuviesen que renunciar, dejar el cargo, ¿ya? Y también obligar al presidente a tener que recurrir en las llamadas rotativas ministeriales. Rotativa, recuerden que viene de rotar, de moverse. Por lo tanto, una rotativa ministerial lo que hacía era mover a los ministros de un lugar a otro. ¿Ya? Así que ese era otro mecanismo que se utilizaba. Y el último mecanismo que se usaba era manejarte con aprobar o rechazar leyes periódicas, sobre todo en este caso la ley de presupuesto. Recuerden que la ley de presupuesto lo que hace es que te permite recibir el presupuesto para el año, en el fondo, los dineros necesarios para que las autoridades e instituciones públicas funcionen.
Si yo como Estado no los entrego, no van a funcionar, ¿no? De hecho, de esa manera se manejaba, o de esa manera el Congreso manejaba a la figura del presidente y al Poder Ejecutivo. Por eso se habla de que en la época del parlamentarismo es el Congreso quien tiene el poder mayoritario, porque el Congreso fue capaz, utilizando estas herramientas, de manejar al presidente y hacer de que votara como él quería que votara. En el fondo, el presidente es un títere del Congreso, ¿no? Ahora bien, otro tema clave tiene que ver con el centenario. Durante la época del parlamentarismo, república parlamentaria, como le quieran llamar, Chile vive su centenario. Es decir, Dylan, no podéis cerrar la ventana. No puedes. Tampoco, pues está bloqueado. Si quieres, te sentáis más atrás. Ya, el parlamentarismo lo que hace es establecer, o mejor dicho, lo que hace es cuestionarse 100 años después de la primera Junta Nacional de Gobierno, qué iba a ser Chile, cómo estaba Chile en comparación a hace 100 años, qué problemas teníamos, se habían solucionado problemas que existían, y aquí probablemente nos vamos a extender un poquito en la conversación, y espero que opinen, chiquillos, porque la clase intelectual de Chile, de la época, establece lo siguiente. Dice que el problema del país está en la clase gobernante, está en las autoridades, porque ésta no estaba preocupada de los principales problemas que tenía el común de la gente. Les pregunto, a los que están acá presenciales y a los que están virtuales, ¿eso que te acabo de decir sigue ocurriendo en la actualidad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Opinen. ¿Qué creen? ¿Es así? ¿No es así? Para no tener que decirlo todo yo. Hoy día andan tímidos. Andan tímidos hoy día. Chiquillos. ¿Ah? Ah, mira, aquí dice que la élite intelectual del país plantea que el problema se encuentra en la clase gobernante. Esta no se preocupaba, aquí me lo quiero escribir yo, no se preocupaba de los principales problemas que tenía el común de la población. ¿Eso ocurre hasta el día de hoy? ¿Sí? ¿Alguien opina diferente, chiquillo? ¿O alguien opina igual? Por ejemplo, Byron, baja la mochila, por favor. Y saca el cuaderno, porfa. Baja la mochila y saca el cuaderno. Ya, pues. Bueno, sacáis cosas, buscáis el cuaderno y después volví a guardarlo. ¿Ya? De hecho, muchachos, efectivamente los problemas se han mantenido hasta el día de hoy porque la clase política sigue igual. Hace unos cuantos años atrás, a la clase política le preguntaron algo súper sencillo. ¿Cuánto cuesta un kilo de pan? Ningún político fue capaz de decirte cuánto costaba un kilo de pan. En la panadería que yo compro, como 1.400, 1.500 pesos. Que debe ser el monto más o menos que se maneja en todas las panaderías. O sea, puede ser un poquito menos, un poquito más, pero se debe mover entre los 1.400, 1.800 pesos. No baja la luz, de hecho, sobre lucas fácil. ¿Ya? Dependiendo también del pan que compre. O sea, una panadería más fifí te lo va a vender más caro, una panadería de polo te lo va a vender un poquito más económico, porque también hay la materia prima de por medio. ¿Ya? Pero, por ejemplo, no saben eso, no saben por ejemplo, qué es lo que tú alcanzas a hacer con un sueldo mínimo. El sueldo mínimo chileno actual debe ser, creo que son 337.000 pesos. 337 lucas es el sueldo mínimo por 44 horas de trabajo. ¿Qué haces con 340? Vamos a hablar de 340.000. ¿Qué haces con 340 lucas al mes? Si eres una persona que tiene un hogar. Ni siquiera te alcanza para eso. Porque si tienes que arrendar, por ejemplo, si estás arrendando, no te alcanza menos. Porque... Una pieza solamente de 150. Ya. Supongamos ya, arrendáis una pieza, 150 lucas.
Lo que tienes que pagar son los gastos comunes de las cuentas básicas. La luz, el agua, en el caso de que tengan gas por cañería, tipo gas natural, si hay servicio de triple pack hay que pagar el triple pack, la mercadería, la cuenta del teléfono celular. Ni siquiera estamos contando la alimentación diaria, porque en la mercadería tú no compras pan para el mes. Uno compra generalmente, uno va al día y compra, no sé, si vives solo, te compras unos 3 panes. Uno para el desayuno, uno para sopear en el almuerzo y uno para la once. O sea, eso no te da ni por asomo, te da las 137 lucas. ¿A qué quiero llegar con eso? Ahí se ve el desconocimiento de la clase política sobre la realidad del país. Cuando ellos escuchan que la gente pide un sueldo mínimo de 500.000 pesos, 600.000 pesos, no es de avaricioso, no es de querer forrarte con plata, es porque con eso realmente tú pides el piso mínimo de la dignidad. ¿Ya? Y eso tiene que ver con esto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque, o me fui a este tema quizá más actual, porque hace 100 años habían problemas similares. Y para intentar darle una solución, tuvo que haber una especie de estallido social. No fue un estallido social como tal, sino que hubo una cuestión social que trajo de la mano manifestaciones de la gente, huelgas de trabajadores que fueron reprimidos de manera violenta. ¿No le suena un poquito similar al estallido social de octubre del 2019? Suena muy similar, porque en la historia los procesos muchas veces son cíclicos. Hay momentos de tensión. En este caso, en esta época del centenario, el problema era la salud y la higiene principalmente. O sea, en esta época, de cada 1.000 niños sobre 100 se morían al momento, antes del primer año. No existía la vacunación como medicina preventiva. La gente moría de cólera. El cólera te da cuando comes alimentos que fueron regados con agua con excremento humano y no la lavaste. O el aseo de manos. De hecho, en los 90 hubo una campaña contra el cólera en Chile, donde la campaña era fundamentalmente enseñarte cómo lavarte las manos. Que tenías que lavarte las manos con jabón después de hacer tus necesidades. No bastaba el chorrito de agua, oye, que está helado, mejor me echo. No, no. Hay que meter las manos a la agüita, lavarse, refregarse bien, los nuditos, ese jaleo. En serio, tuvimos que llegar a ese nivel porque había epidemia de cólera en Chile. El cólera es una bacteria, no me acuerdo cómo se llama, se le conoce como E. coli, Escherichia coli, una cuestión así, que generalmente se daba en las zonas rurales porque se comían alimentos sacados de la tierra que no se lavaban, o se lavaban con agua que no era limpia, no era agua potable. Porque en el río, generalmente, cuando hubiera un canal o un foso, en algunos casos, sobre todo en sectores rurales, ahí se lanzaban las deposiciones humanas, en el fondo. Iba a ser pichica, se tiraba allá. Y esa agua después regaba la lechuga que tú te comías. Y si no la lavabas bien, o la desinfectabas bien, te terminabas infectando tú con el cólera. Y el cólera te podía generar la muerte. ¿Ya? De hecho, en esta época del centenario, hablamos de 1910, también se morían de viruela. Hoy día prácticamente nadie en Chile se muere de sarampión y viruela porque hay vacunas. Cuando tú eres potrillo chiquitito, como una pepita de ají, te vacunaron. Pues yo tenía una marca aquí probablemente de algunas vacunas. Y esas vacunas te han dado anticuerpos hasta el día de hoy para poder sobrevivir a esas enfermedades. Lo mismo con la tuberculosis. La tuberculosis sigue siendo la enfermedad que más mata en el mundo, sobre todo en África, que también es una bacteria que te afecta a los pulmones y tú terminas escupiendo los pulmones prácticamente, te destruyen los pulmones. Y hay vacunas, y te vacunaron contra la tuberculosis, la TBC cuando chico. ¿Ya? Y en el fondo, ¿a qué voy? En el 1910 habían problemas sociales importantes que tenían que ver con salud, con higiene, con vivienda. El 2019 también habían problemas sociales que tenían que ver con que el sueldo no alcanzaba, que la calidad de vida cada vez era más elevada y que el sueldo no te daba, el sueldo no crecía. Creo que alguna vez lo conversamos también acá. ¿Cuánto costaba tener una casa? Un departamento chiquito te puede costar 45 o 50 millones. De una pieza, un baño. O sea, para un tipo forever alone. O un tipo que vive con el gato. ¿Cachai?
Y te subía 5 millones más por tener 2 piezas por si querías tener un hijo. Y tampoco es que fuera la gran pieza. O sea, la vida subió de calidad y vinieron otro tipo de problemas sociales. De hecho, ahora la podía abrir con la aplicación de Banco Estado sin ningún problema. Yo la abría así. A que tú eres menor, eso es diferente. ¿Ya? Pero, por ejemplo, estos chiquillos, o sea, es que tenéis que juntar la plata para tenerla ahí para que la libreta quede útil, eso sí. De hecho, yo la abrí con un clic en la aplicación y me quedó abierta la libreta de vivienda. ¿Ya? Entonces, aquí voy. Estos chiquillos se va a repetir y por eso es tan interesante de hablar del centenario. Porque si bien en el centenario los problemas que se dieron eran problemas de condiciones laborales, en esta época se peleaba por trabajar 8 horas y no trabajar 14. Se peleó por el descanso dominical, porque no existía. Se peleó por la ley de la silla, que era que cada cierta cantidad de trabajadores tú tenías que tener X cantidad de sillas para que pudieran descansar. Se peleó para poder tener un comedor. Antiguamente, hace 100, 120 años atrás, no existían los comedores para que la gente comiera, tenía que comer en la mitad de la pega. O sea, tenía el tipo al lado picando carbón y tú estabas comiendo ahí tus fideos con salsa así. ¿Cachai? Con fideos con vienesa, estaba así. Y el tipo picando al lado tuyo carbón. Eso se luchó. Fueron problemas sociales. Hoy día los problemas sociales son otros, pero siguen existiendo. Y la clase política sigue haciéndose la lesa. Por eso es tan interesante el tema del centenario. ¿Ya? Y aquí llega, conclusión llega la élite, que por qué en el fondo la clase política no hace caso a los problemas sociales es porque se queda enfrascada en los problemas internos entre la élite, de quién va a gobernar, de quién va a tener el poder. Se hacen zancadillas entre ellos y no se preocupan de la gente. ¿Ya? Este último punto que acabamos de hablar sobre estos problemas sociales que la élite no se hace cargo, que la clase gobernante no se hace cargo, nos va a permitir entender el que surja la cuestión social o el problema social. ¿Ya? Que va a ser el proceso de cómo se va a buscar solución a lo largo del tiempo a estas problemáticas, cómo vamos a solucionar el problema de vivienda, cómo vamos a solucionar los problemas de higiene, cómo vamos a solucionar los problemas de salud que tenía la población. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a retomar un poquito ya en la parte final de la clase. Ahora sí vamos a hablar un poquitito sobre el final del parlamentarismo. Arturo Alessandri Palma es el último presidente del parlamentarismo en Chile, de 1920 a 1925. A Arturo Alessandri le toca enfrentarse a los vicios del parlamentarismo y no logra superarlo en un primer momento. De hecho, sigue con las mismas políticas, que el Parlamento se lo bypassea, lo hace esperar, no le aprueba las leyes, hasta que va a ocurrir un hecho bien, bien particular. El ruido de sables. El ruido de sable ocurre en el año 1925. El Congreso chileno tenía que votar una serie de leyes sociales y leyes que favorecían a las familias de los oficiales de ejército. Y como los oficiales de ejército veían que el Parlamento no votaba la ley, jóvenes oficiales del ejército fueron al Congreso, llegaron como observadores, sacaron sus sables y los comenzaron a golpear contra el piso. De esa manera. El mensaje era clarísimo. O trabajan o les cortamos la cabeza. Elijan. En un día sacaron todas las leyes, demostrando que se podía trabajar. ¿Qué importancia tiene este hecho? Este hecho va a marcar el ingreso del ámbito militar a la vida política. Porque se dieron cuenta que ellos podían lograr cosas y que, me gusta esto de sentirme poderoso. Y lentamente nos vamos a ir encontrando durante los años venideros que oficiales de ejército van a asumir en ministerios claves como Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, y de esa manera lo militar se va a juntar con lo político. Van a llegar a tal punto que ellos se van a sentir capacitados para poder gobernar por su cuenta. De hecho, el presidente Alessandri y los militares le dicen, oiga, váyase, usted está de más. Váyase a Italia, vuelva de donde viene su familia, viva feliz, y nos deja gobernando a nosotros. Y si no quiero, dijo el presidente, y si me quiero quedar, bueno, usted elige. Me voy. Un tipo inteligente. ¿Cachai? O sea, así funcionó. De hecho, este hecho va a marcar el declive del Congreso, de su poderío, porque ya no era esta fuerza intocable, porque el ejército se le paró y dijo, no, compadre, aquí manda papá, porque papá tiene la fuerza.
Tengo las armas y tengo la violencia. Y somos de los que disparamos primero y preguntamos después. Una estrategia de vida infalible. Y de esa manera los militares se hicieron con el poder. Ya, bueno, para ir entrando un poquito más en detalles de las leyes laicas, ¿qué leyes se buscaban aprobar? Jornada laboral de 8 horas. Supresión del trabajo infantil. O sea, que los niños no pudieran trabajar o no debían trabajar. ¿Ya? O sea, que los niños quedaran excluidos del mundo del trabajo y se dedicaran a estudiar. O por eso lógico. ¿Ya? La regularización del contrato colectivo, es decir, que todos como un colectivo pudiésemos negociar un contrato colectivo, como lo hacen muchas empresas, para obtener beneficios. Ley de accidentes del trabajo. O sea, si tú estás trabajando, por ejemplo, en una barbería y supongamos que por un accidente a uno de tus compañeros de trabajo se le cayó, no sé, la navaja y te hizo un corte y quedaste así como sangrando como personaje de Mortal Kombat, te pueden llevar a un centro de asistencia y te atienden. Como puede ser la IST o la Mutual del Trabajo, por ejemplo. Como por eso es lógico. Esto se aplica más que nada, imagínate, en ámbitos como la minería, por ejemplo. Hay una faena minera y estáis con el casquito y se cae, no sé, por una tubería de, no sé, de un volado de 1 metro de diámetro y te pegó en la cabeza con casco. El casco te salvó la vida, pero quedaste con una contusión. Te llevan a un centro médico, te hacen todo el chequeo médico y de eso se encarga la empresa. ¿Ya? Eso. Y también la ley del seguro obrero, en el fondo una ley de seguro para los trabajadores. Si se dan cuenta, todas las leyes que buscaron aprobar tenían que ver con temas de trabajo y de mejorar las condiciones de trabajo. ¿Ya? Y eso fue lo que logró el Ruido de Sales. Por eso está esa caricatura de los años 20 que dice, no se alcanza a leer porque está muy chiquita, y dice, oigo ruido de cucarachas, dice el oficial de ejército. Siento rumor de sable, dice el panadero, ¿cachai? Y en el fondo es como, estoy escuchando que los políticos están trabajando, esas eran las cucarachas. Muy contingente, muy actual. Cambiamos al oficial de ejército quizá por una aliada deconstruida y queda perfecto para el 2021. Bueno, cuando Alessandri es mandado a freír mono a Italia, le dicen ya, váyase, van a venir una serie de mandatos de corta duración. La política en Chile no fue inestable cuando se fue Alessandri, porque si bien los militares se creían capacitados de gobernar, no estaban capacitados para gobernar, no tenían las herramientas a nivel intelectual y de habilidades blandas, de habilidades de manejar gentes para poder gobernar. Están acostumbrados a una lógica así como, yo soy tu oficial, te tiráis al suelo 20 flexiones, ¿por qué? Porque yo lo digo. Y si no lo hiciste, te hay castigado. Ellos funcionan con esa lógica no funciona la política. ¿Ya? Así que no funcionaron, pues. Dejaron la escoba en el país y tuvieron que ir a buscar a Alessandro en Italia como, oye Arturo, vuelve para acá, mira que dejamos la escoba, así que ven a ordenar, porfa. Arturo vuelve, ordena la casa y en su parte final de su mandato se va a promulgar la Constitución Política de 1925. Y esta constitución en particular es aquella que marca el fin del parlamentarismo en Chile. Y va a dar comienzo al presidencialismo, que va a ser un contenido que abordaremos la próxima semana. Ahora bien, vamos a entrar al último tema que quiero trabajar con ustedes, que es la cuestión social. La fecha aproximada que siempre se le ha dado al estudio de la cuestión social es de 1880 a 1920. Es como en ese lapso donde ocurren todos estos problemas sociales y toda la legislación social que surge. ¿Ya? La cuestión social se define como la consecuencia, los efectos que tiene en el país el proceso de industrialización y movilidad poblacional. En palabras simples, son los efectos de que más gente se fuera a vivir a las ciudades y que más gente se fuera a vivir y trabajar en determinadas faenas específicas como la minería. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en la minería del salitre y en la minería del carbón, generalmente la gente vivía dentro del complejo minero. Habían, puede ser una especie de bloques de edificios, de casas, donde las familias vivían, en algunos casos funcionaban con el sistema de camas calientes, que creo que se los comenté alguna vez, que las camas calientes eran estas camas en el fondo donde nunca había tiempo para que reposara la cama y se ventilara en el fondo. Yo dormía en una cama, me levantaba a trabajar y otra persona llegaba a ocupar esa cama. Y si la cama siempre estaba caliente, en el fondo siempre estaba tibiecita. ¿Ya? Por eso se llamaban camas calientes. ¿Ya?
¿Esto qué trae? ¿Qué significa? Que mucha gente llegó a lugares que no estaban preparados para tener tal cantidad de población. Generalmente las ciudades tienen una capacidad de habitantes, en el fondo, que los servicios van a dar para tener, no sé, 100.000 personas. Si estamos bajo los 100.000, está todo ok. Pero si de algún momento pasamos a tener 120.000, 150.000 y no estamos preparados, la ciudad colapsa. Y cuando colapsa, ¿qué ocurre? Hay gente que se va a vivir en la marginalidad. A esto se le llamó, por ejemplo, las poblaciones callampa. Pero ustedes han escuchado alguna vez el concepto de población callampa, ¿ya? Que eran en el fondo aquellas poblaciones que surgían a las afueras de la ciudad, en la zona rural, en el fondo. Imagínenselo como una toma de terreno, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Quillota, todo ese sector que está cercano al río, en algún momento fue una toma de terreno que después se fue urbanizando, se fue regularizando, ¿ya? Por ejemplo, lo que es Rosales, por ejemplo, Rosales Kennedy, si te das cuenta, no hay como una construcción que sea regular, no es como una población, que todas las casas son iguales, sino que hay casas que son diferentes, unas tienen 2 pisos, unas tienen 1 piso, son más chicas, más angostas. Eso te habla de que ese asentamiento fue irregular en algún momento. Y después se urbanizó, después llegó el alcantarillado, llegó la luz eléctrica, llegó el agua potable, ¿ya? Pero ese sector probablemente en algún comienzo fue una toma de terreno, ¿ya? Y eso te habla de que ahí probablemente llegó a vivir población muy precaria, que no tenía cómo pagarse, por ejemplo, quizá comprarse una casa en La Cordi, en la Santa Teresita, acá mismo, o en los empleados particulares que está acá más atrásito en Bulnes, sino que tuvo que buscar por otros lugares. Y eso va a traer una población precarizada que no va a tener el mismo acceso, por ejemplo, a la salud, a la higiene y a la vivienda. Porque una población urbanizada tiene acceso a servicios higiénicos, tiene alcantarillado. O sea, yo voy al baño, hago mi necesidad y tiro la cadena y se va. En cambio, en una población que no tiene eso, probablemente hacen en un tarro, con una bacenica y lo tiran para afuera. O lo tiran para el canal, ¿cachai? Esa es la diferencia. O tienen un pozo séptico. Entonces, de eso nos va a hablar de esta población precarizada, ¿ya? Bueno, ¿y qué problemas trae este crecimiento poblacional y este movimiento de población? Trae problemas sociales, de injusticias, de inequidades, problemas higiénicos, lo que te hablaba yo, del acceso a servicios básicos, y también vamos a tener problemas, vamos a tener problemas de carácter urbano, que era el tema de lo que estábamos hablando principalmente de estos asentamientos irregulares, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver en un par de imágenes cómo funciona este temita, ¿ya? Pueden darse cuenta cómo, por ejemplo, lo que hay arriba, si no me equivoco, es ambos son conventillos, ¿ya? Fíjense que el patio es común, ¿ya? Y que todos hacen los espacios comunes, o sea, en estas habitaciones probablemente no existía una cocina interna o una cocinilla interna, no existía un baño interno, no existía una ducha interna, sino que todo era comunitario, o sea, imagínense tener 3 baños para 100 personas. O sea, la fila que tenéis que hacer y gente después entrando el que comió, no sé, pues poroto. Así, compadre. ¿Ya? La ducha lo mismo. O sea, te bañabas ahí afuera, así, te daba lo mismo, te bañabas, como dirían los abuelitos, por presa. O sea, te sacabas la parte de arriba, te lavabas y después te lavabas la parte de abajo. Y si erais pudoroso, probablemente teníais alguien que te dijera, oye, compadre, fírmame la toalla así, y te firmaba algo para que no se te vieran las partes nobles. ¿Ya? La ropa colgada ahí, o sea, yo podía ir quizás, oye, sé que me falta una camisa, veía una camisa colgada, me la sacaba y me la colocaba, carepalo nomás. O sea, era de verdad una situación muy, muy precaria. ¿Ya? De hecho, vamos a hablar un poquito ahora a nivel de vivienda. A nivel de vivienda, lo que vamos a encontrar es que tenemos viviendas precarias como los CITES, los conventillos y los cuartos redondos. Arribita, ustedes pueden ver lo que es un CITE. De hecho, los que son de Quillota, hay un CITE en Avenida Condel. Al lado de una botillería, esquina, creo que es con Concepción. Sí, entre Concepción y Maipú hay un CITEN en el medio. Está al lado de una botillería, como dice el profesor Estefano. De hecho, tú lo vayas a cachar el tiro porque es como una rejita y hay como un pasillo así bien angosto hacia el fondo. Y son como puras habitaciones a los costados. Eso es un CITE. Era lo más digno dentro de lo precario de las viviendas, porque el CITE tenía servicios básicos dentro. ¿Ya? Tenía un inodoro, tenía una cocinilla, o sea, tenía como lo mínimo para tú moverte dignamente. Pero era muy chiquito, muy hacinado, o sea, olvídate de vivir en un CITE, vivir con tu familia.
Quizás podías vivir tú y tu pareja mientras estaban buscando una casa, arrendarla, ¿ya? El conventillo no, el conventillo era mucho más precario porque era todo común. Hay unos lavatorios comunes y se juntaban vamos a hablar en lógica de la época, ¿ya? No es que sea machista, sino que estamos hablando de la lógica de la época. Se juntaban todas las mujeres ahí probablemente a lavar la ropa, sí. Sí. Se juntaban a lavar la ropa, si estaban ahí. Sí. Porque no existía lavador automático, ¿ya? De hecho, esa eran viviendas, chiquillos, sumamente básicas y era lo que tú podías acceder, ¿ya? Tener viviendas como hoy día, bueno, hoy día también se volvió difícil, pero te hablo de los 60, 70, 80, hubo todo un boom de crecimiento de las ciudades, de construcción de poblaciones que llevaron a asentamientos más formales. ¿Okay? Y los cuartos redondos, la característica que tienen es que no tenían ninguna ventana, era un cuarto cerrado, tenían la pura puerta y cerrado. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en algunos casos, en los CITES, ni siquiera las puertas eran puertas. O sea, tenían una cortina en el fondo que era como un visillo, que tú así, entra ahí. O sea, de hecho no había privacidad acá. Olvídate que estas construcciones tenían cierto sentido de intimidad, de vida de pareja. O sea, todo el CITES sabía si tú te estabas peleando con tu pareja. O si estabas aburrido y haciendo un hijo nuevo, también todos se enteraban. Yo creo que hasta te hacían porras, así como, ¡dale, compadre, oh, campeón! ¿Cachai? Pero esa era la realidad de la época. Cero privacidad. ¿Ya? ¿Por qué se generaron este tipo de viviendas precarias, chiquillos? Se generan principalmente porque existió un aumento importante del volumen de población que llegó. ¿Ya? Muchas veces las ciudades no estaban preparadas para recibir tanta gente, que es lo que te comentaba en un comienzo, no estaban tan preparadas. Así que la solución parche, la solución mientras fue esto. Evidentemente con el paso del tiempo esto fue cambiando. ¿Qué pasó? ¿No? Bien, aquí vamos a ver ahora sobre algunos problemas sociales que se generaron, en algunos sectores donde ocurren problemas sociales. ¿Ya? Voy a salir de acá entonces, ya que tengo acá apoyo. Bueno, en el norte grande, el problema social en las salitreras venía de la mano de la incapacidad de poder comprar fuera de la salitrera. Yo cuando trabajaba en una faena salitrera me pagaban con fichas, no me pagaban con dinero. Una ficha que solamente era cambiable en la pulpería o tienda de la salitrera. Es decir, el jefe me pagaba el sueldo, pero yo tenía que comprarle a la tienda del jefe. O sea, el jefe nunca perdía plata. ¿Ya? O sea, tú entenderás que quizá todo se vendía con sobreprecio. De hecho, vamos a hacer un ejemplo. Esta botella. Esta botella a mí me costó en el comercio, me costó como 4.000 pesos. 4 lucas. Bueno, ¿ya? Pero el jefe en la pulpería la tiene a 10 lucas. Y como el jefe me paga con fichas que no son válidas fuera de la salitrera, tengo que comprarle la botella a 10 lucas. No se la puedo comprar a 4 en el comercio. Esa era la lógica. ¿Ya? Se trabajaba de 12 a 14 horas al día. Las condiciones de vida en las salitreras eran miserables, chiquillos. Paupérrimos, al límite de lo humano, al límite de lo resistible por un ser humano. ¿Ya? Olvídate que esta sala, chiquillos, es un lujo, es una suite 5 estrellas comparado con como vivían los tipos en esta época. ¿Ya? En el puerto de Valparaíso, ahí tiene una foto de lo que era el puerto a comienzos finales del 1800. Recuerden que todo lo que ustedes conocen de Valparaíso como Avenida Rasuri y Avenida Brasil es un territorio que se le ganó al mar. Eso en el fondo se fue rellenando con arena, con tierra, se compactó y se convirtió en suelo habitable. ¿Ya? De hecho, por lo tanto, no existía el muelle como tal. Para descargar las embarcaciones, lo que teníamos que hacer. ¿Viene Juan Pablo, parece? Sí. ¿Ah? Lo que teníamos que hacer era, en el fondo, a fuerza humana, descargar las embarcaciones. Ahí estaban los estibadores o trabajadores portuarios. Y también con jornadas de trabajo sin descanso, y a eso sumémosle que la vida en los cerros no era lo más amigable del mundo. De hecho, Valparaíso nunca ha tenido una planificación muy ordenadita al momento de ser construida. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con Lote Coronel, que ahí era la misma situación que en el Norte Grande, pero con el carbón.
También se le pagaba con fichas, jornadas de trabajo, sobre todo eran jornadas muy peligrosas porque en la minería del carbón se generaba mucho gas tóxico. ¿Ya? De hecho, había un famoso gas que te hablaba en subterra, que hablaba del gas grisú, que era un gas que explotaba. O sea, el gas estaba ahí y tú picabas una roca y saltaba una chispa y explotaba todo, y morían todos. Por lo tanto, era muy común ocupar un canario, porque los canarios respiran mucho más rápido que uno, y si hay gas tóxico se van a intoxicar y se van a morir el canario. Así que llevaban un canario a la faena minera y cuando veían que el canario se moría, todos arrancaban, porque había gas. ¿Ya? Ahora bien, por último, todos estos problemas sociales que yo te hablé anteriormente, de malas condiciones de vida, de jornada de trabajo extrema, de malos sueldos, llevaron a manifestaciones. La gente se manifestó buscando un cambio y que el Estado se hiciera responsable de estos cambios, que los promoviera, que los propusiera. ¿Qué efecto trajo esto? Que el Estado no los pescó en un primer momento y decidió, en el fondo, romper las huelgas de la manera lo más violenta posible, recurriendo a las Fuerzas Armadas. Y aquí se hacen famosas la huelga de los estibadores en Valparaíso, la huelga de la carne en Santiago y la famosa huelga de la Escuela Santa María o la matanza de la Escuela Santa María en Iquique, ¿ya? Donde muchas veces esta gente fue acribillada, ¿sí? Hola Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Ya? Y de esa manera, chiquillos, y de esa manera se reprimieron las huelgas de manera violenta, ¿ya? Ocupando al ejército. Es por eso que ustedes escuchan que hasta el día de hoy se habla que el ejército tiene las manos manchadas de sangre de su propia gente, porque el ejército no tuvo miramientos en disparar a esta gente. De hecho, en la matanza de la Escuela de Santa María hay un episodio icónico que en la Escuela de Santa María también habían trabajadores bolivianos. Y el gobierno boliviano les dice, chiquillos, negociamos con Chile para que ustedes puedan irse, salir de acá de la huelga y no les pase nada. Y los bolivianos dicen, con los chilenos venimos, con los chilenos morimos. O sea, era a ese nivel la iniquidad o la desigualdad que existía. ¿Ya? Finalmente, tras la violencia, también surgieron manifestaciones de organizaciones políticas, ¿ya? Por ejemplo, surge la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, surge el Partido Obrero Socialista, la Federación Obrera de Chile, el Partido Comunista de Chile, y finalmente se va a promulgar el Código del Trabajo. El Código del Trabajo, chiquillos, es quizá el punto cúlmine de esta cuestión social porque le va a dar respuesta a gran parte de los problemas sociales que existían en Chile en la época. ¿Ya? Bueno, aquí está la pregunta esencial, pero la vamos a desarrollar, chiquillos. De hecho, no cortes la grabación todavía, tío Estefano, dame un cachito. ¿Ya? Ahí terminamos con los contenidos, chiquillos. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la pregunta esencial. Recuerden que la pregunta esencial de esta semana son preguntas de selección múltiple, ¿ya? De hecho, lo que vamos a hacer en este momento, en estos minutos que nos quedan, es que les voy a leer el texto, les voy a presentar las preguntas y la idea es que ustedes sean capaces de encontrar la alternativa correcta. Recuerden que lo que me importa en este caso es que ustedes sean capaces de indicarme cuál es la alternativa correcta. O sea, en su respuesta que me pueden mandar por Classroom, es que me coloquen la pregunta 1, alternativa A, B, C, D, E, y la 2, A, B, C, D. Eso es lo que necesito saber, nada más. No necesito un análisis, ni una descripción muy detallada, nada. Que me digan cuál es la alternativa correcta. Así que vamos a esperar que esto aquí cargue. Vamos aquí a mostrar la pregunta esencial. Y hay dos personas que la entregaron, chiquillos. A esas personas les indico, y también les indico a los que están acá, yo mañana miércoles me voy a dedicar a revisar esto. ¿Ya? Mañana miércoles. No hoy día, porque yo tengo que hacer otras cosas, tengo que hacer seguimiento, así que mañana miércoles. ¿Ya? Ahora sí, tío Fano puede cortar la grabación. Ya, vamos a esperar entonces que el tío Fano le vuelva al internet. Mientras, lo